Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, les va a dejar sin aliento. Vamos a desentrañar la explosiva reacción de Mert, desencadenada por su profundo interés en Afra. ¿Qué secretos, qué emociones y qué giros inesperados nos esperan en esta historia? Prepárense porque esto promete ser un viaje trepidante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros análisis, nuestras historias y nuestras profundizaciones que preparamos con tanto cariño para ustedes. Así que, ¿están listos? Empecemos. Cuando hablamos de Mert, estamos hablando de un personaje que a menudo mantiene sus emociones bajo un control férreo. Es esa calma aparente la que hace que sus estallidos, cuando ocurren, sean aún más impactantes. Y si hay algo que ha logrado sacudir su mundo interior, ha sido, sin lugar a dudas, Afra. No es un interés pasajero, no es una simple atracción, es una fascinación que se ha ido gestando, capa a capa, hasta convertirse en un torbellino que amenaza con arrasar con todo. Hemos visto destellos de esta intensidad en momentos clave, en miradas que dicen más que 1000 palabras, en silencios cargados de significado, en gestos que delatan una profunda inquietud. Pero lo que vamos a analizar hoy va más allá de las apariencias. Vamos a intentar comprender las raíces de este interés, la forma en que Afra ha logrado penetrar las defensas de Mert y, sobre todo, la magnitud de la explosión que esto ha provocado. Piensen en ello. ¿Qué hace a Afra tan especial? ¿Es su personalidad, su forma de ser, su inteligencia, su independencia? Probablemente es una combinación de todo ello, magnificada por la percepción de Mert. Para él, ella podría representar algo que le faltaba, un equilibrio que buscaba sin saberlo, una chispa que enciende su propia existencia. Y es ahí donde reside el verdadero drama, en la colisión entre la prudencia de Mert y la avasalladora fuerza de sus sentimientos hacia Afra. Podríamos empezar por recordar algunos de esos momentos que nos dieron pistas. Esos instantes en los que Mert, normalmente tan reservado, se veía atrapado en una red de emociones que no podía controlar. Tal vez fue una conversación particular, una situación en la que Afra demostró una fortaleza o una vulnerabilidad que lo conmovió profundamente. O quizás simplemente la forma en que ella lo miraba, la forma en que interactuaba con el mundo, que despertaba en él una curiosidad insaciable. Y esa curiosidad, amigos, es el primer paso hacia una obsesión. Pero no nos quedemos solo en la superficie. Analicemos la psicología detrás de esta reacción. ¿Por qué Mert explota? ¿Es miedo a perderla? ¿Es frustración por no poder expresar lo que siente de manera clara? ¿O es la pura intensidad del amor, o de lo que él percibe como amor, lo que desborda sus barreras? Es probable que sea una mezcla compleja de todos estos factores. Cuando un sentimiento tan poderoso se aloja en el corazón, y más aún en un corazón que ha aprendido a protegerse, la presión se acumula. Y cuando esa presión alcanza un punto crítico, la explosión es inevitable. Y aquí es donde Afra se convierte en el epicentro de esta tormenta. Su presencia, su mera existencia, tiene el poder de alterar el equilibrio de Mert. No se trata de que ella lo manipule o lo provoque intencionadamente, es la forma en que él reacciona ante ella, la resonancia que su ser provoca en el suyo. A veces las personas más tranquilas son las que guardan las tormentas más intensas en su interior. Y cuando esa tormenta se desata, puede ser devastadora. Hemos visto cómo Mert, a pesar de su tendencia a la reflexión, puede ser impulsivo cuando se trata de Afra. Hay momentos en los que su lógica se desvanece ante la fuerza de sus emociones. ¿Han notado cómo sus planes, sus estrategias, a menudo se desmoronan cuando Afra está involucrada? Es como si ella tuviera el poder de reescribir las reglas de su mundo. Y eso, para alguien que valora el control, debe ser increíblemente perturbador. Pero, ¿es esta explosión algo negativo? A veces una explosión puede ser un catalizador, un punto de inflexión necesario para el crecimiento. Tal vez esta intensidad que siente Mert es precisamente lo que necesita para liberarse de sus inhibiciones, para atreverse a ser vulnerable, para arriesgarse. Quizás en esa explosión reside la oportunidad de un nuevo comienzo, de una conexión más auténtica y profunda. Y mientras analizamos la reacción de Mert, no podemos dejar de lado la figura de Afra. ¿Ella es consciente de la magnitud de lo que provoca? ¿Cómo percibe ella este interés tan intenso? ¿Se siente halagada, abrumada, o quizás ella también siente algo que le dificulta la vida?
Estas son preguntas que añaden capas de complejidad a la historia, y que nos invitan a reflexionar sobre las dinámicas de las relaciones humanas, sobre cómo dos personas pueden afectarse mutuamente de maneras tan profundas. Pensemos en el tipo de explosión a la que nos referimos. No se trata necesariamente de violencia física, sino de una explosión emocional. Pueden ser palabras hirientes dichas en el calor del momento, acciones impulsivas que rompen barreras, o incluso un silencio desgarrador que revela la profundidad de su sufrimiento. Lo importante es que es una reacción que rompe con su comportamiento habitual, que deja al descubierto un lado de Mert que pocos conocen. Y en este punto es crucial entender que el interés en Afra no es un simple capricho. Es algo que ha calado hondo en él, que ha tocado fibras sensibles. Quizás Afra representa la libertad que él anhela, la autenticidad que le falta, o la pasión que creía perdida. La forma en que ella se mueve por la vida, con su propia agenda, con su propia voz, puede ser un imán poderoso para alguien que se siente atrapado en las convenciones o en sus propias limitaciones. Hemos visto cómo Mert a veces lucha contra sus propios sentimientos, intentando racionalizarlos, minimizarlos. Pero Afra, con su sola presencia, parece desafiar esa racionalización. Es como si su conexión fuera más allá de lo lógico, más allá de lo que se puede explicar con palabras. Y es en esa resistencia a lo inexplicable donde nace la verdadera explosión. Ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro? Si la reacción de Mert es tan explosiva, ¿cómo afecta esto a la relación con Afra? ¿Podrá ella manejar esta intensidad? ¿Podrá Mert controlar esa fuerza una vez que ha sido liberada? Estas son las preguntas que nos mantienen al borde de nuestros asientos, y que hacen que esta historia sea tan cautivadora. Porque en el fondo todos hemos experimentado momentos en los que las emociones nos desbordan, en los que sentimos que nuestra calma interior se tambalea ante la fuerza de lo que sentimos. Y es en esta vulnerabilidad compartida, en esta experiencia humana universal, que encontramos la conexión con personajes como Mert. Su lucha es nuestra lucha, su deseo es nuestro deseo, y su explosión, aunque dramática, es un recordatorio de la complejidad y la belleza de las emociones humanas. Para resumir, hemos explorado la explosiva reacción de Mert, desencadenada por su profundo e innegable interés en Afra. Hemos analizado cómo Afra ha logrado penetrar las defensas de Mert, provocando un torbellino de emociones que van más allá de la simple atracción. Hemos reflexionado sobre las posibles causas de esta explosión, desde el miedo y la frustración hasta la intensidad del amor, y cómo esta reacción puede ser un catalizador para el crecimiento personal. También hemos considerado el impacto de esta dinámica en la relación entre Mert y Afra, y las preguntas que surgen sobre su futuro. Ha sido un viaje fascinante por las profundidades de las emociones humanas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Su atención y su interés significan mucho para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han presenciado reacciones similares en sus vidas? ¿Cómo creen que Afra debería reaccionar ante esta intensidad? Por favor, dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus perspectivas y abrir un diálogo constructivo. Y si han disfrutado de este vídeo y sienten que ha sido interesante y entretenido, les animamos encarecidamente a que dejen un me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares que puedan encontrar este contenido interesante. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.